Y sin más vamos a pasar ahora ya de lleno a lo que es el cultivo del olivar bajo producción ecológica. Me gustaría saber, aquí, agricultores ecológicos, ¿estáis ya algunos certificados? ¿Conocéis un poquito la norma? ¿Sí? Y que no conozcáis nada de la norma y que no conozcáis... A mí me gusta siempre empezar hablando de lo que es el periodo de conversión, es decir, desde que un agricultor se inicia en agricultura ecológica hasta que puede vender su producción, tiene que pasar por un periodo de conversión que es de 3 años, ¿vale? Eso quiere decir que si os inscribís en noviembre de 2022, 15 de noviembre de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2025, vuestra aceituna no va a ser considerada como ecológica, ¿vale? Ese periodo de conversión lo tiene que cumplir todo el mundo, al margen del manejo que hayáis podido hacer hasta el momento. Porque mucha gente nos llama, nos dice, mira, pero es que yo he sido ecológico en los últimos 3 años, es que yo no he aplicado herbicida ni ningún producto autorizado, ¿no me podéis hacer una analítica y ya paso directamente a ser ecológico? No, no podemos, es decir, por norma, por ley, según el reglamento, hay que pasar por esos 3 años de periodo de conversión. Y durante esos 3 años, haciendo controles y... Exactamente, desde que vosotros inscribís tenéis que cumplir con la normativa y nosotros como organismo de control y certificación tenemos que verificar todos los años a través de una auditoría que estáis cumpliendo con la norma. A mí me gusta también enfocar el tema del manejo con las cosas que puedo seguir haciendo o bien que tengo que cambiar, ¿no? Y con esta diapositiva también. La producción ecológica, por mucho que haya gente que lo piense, no es la agricultura del abandono y no se basa para nada en la sustitución de insumos. Que se pasa al lado de un olivar abandonado y que digan que no, que eso sí que es ecológico, no. Eso es un olivar abandonado. Para ser productor ecológico hay que ser muy profesional, hay que estar muy encima del cultivo y de alguna manera casi que se tiene que ser más profesional que siendo convencional. ¿Por qué? Porque tenéis que estar siempre previniendo de alguna manera cualquier tipo de problema que podáis tener, sobre todo de plagas y enfermedades. Porque no vais a tener las herramientas, no vais a tener, como digo yo, las bombas químicas que se utilizan en agricultura convencional. Vais a tener productos permitidos en producción ecológica, que son bastante más suaves, porque muchos vienen de preparados de plantas, tienen unos plazos de seguridad muchas veces de 24 a 48 horas, y no estamos hablando de un dimetoato, no estamos hablando de un glifosato, no estamos hablando para nada de ese tipo. Bueno, he dicho glifosato por la rapidez de actuación, no porque podáis utilizar ningún tipo de herbicida en producción ecológica. Entonces, tenéis que actuar mucho en prevención. Si vemos un foco de repilo, cobre, no esperéis a que se extienda el repilo. Si vemos un foco de mosca, a tratar con Alejandro, la mosca del olivo, espinosal, con el espinosal, ¿no? O bien poniendo trampas, pero no dejemos que se instale la plaga y que se extienda porque... Ese producto, por ejemplo, no deja de ser un insecticida. Sí, pero permitido en producción ecológica. De síntesis. Sí, pero permitido. Sí, pero al final... Empezaste diciendo que de síntesis no se utilizaba nada en producción ecológica. Pero bueno, al final es de síntesis, evidentemente, porque al final todo se sintetiza y al final se envasa, pero el espinosal, el origen al final son un insecticida cuyo origen al final
es biológico y por eso es por lo que se permite. Igual que el Bacillus thuringiensis también se permite, porque al final son microorganismos lo que hay detrás de su composición. Con respecto a lo que podemos o no podemos hacer, con respecto a la poda, evidentemente podemos podar. Lo que nosotros recomendamos, nunca es una obligación, es que incorporéis los restos de poda, picados, si puede ser, como una forma de incorporar material vegetal al suelo, evitar la quema siempre que sea posible y, sobre todo, no usar cicatrizantes no autorizados. El betún de asfalto y todo este tipo de cicatrizantes no estaría permitido en agricultura ecológica. Con respecto a la fertilidad y conservación de suelo, podemos aplicar siempre como fuentes de materia orgánica el estiércol, el compost. Incorporaremos también siempre la cubierta vegetal, el triturado de ramas. Y con respecto al estiércol, tenéis que tener las siguientes consideraciones. Podéis utilizar estiércol de ganadería convencional, no tiene por qué ser ecológico, ¿vale? Y eso sí, no superar las 170 unidades de nitrógeno por hectárea y año, al menos tiene que estar compostado 6 meses o aplicarlo 3 meses antes de recolección, y los purines al menos 3 meses antes de recolección también. Estarían permitidos en producción ecológica. O sea, hasta 3 meses antes no se... O sea, en los 3 últimos meses antes de la recolección no se puede echar. Que habría que aplicarlos 3 meses antes de que se recolecte. Los 3 últimos meses ya no se podría echar. Sí. Como una tabla que puede ser orientativa para saber exactamente las cantidades que podéis y no podéis aplicar. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, el estiércol de oveja, que es uno de los más demandados, ¿no? Los que más se pueden utilizar. Las 170 unidades de nitrógeno corresponderían a unos 10.000 kilos de estiércol de oveja. La palomina, por ejemplo, que es uno de los más fuertes y con mayor contenido en nitrógeno, estaríamos hablando de 9.800 kilos, ¿vale? Os la puedo pasar si alguno tenéis interés. Sí, vamos, que al final tiene que llenar aquello de estiércol hasta arriba para poder llegar. Claro, es muy raro que... Se asusta mucho, pero no llega nunca. Es muy raro que alguien se pueda pasarse de estas cantidades, rarísimo, vamos, a mí no se me ha dado casi nunca el caso, vamos. Las zonas de compostaje, eso es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Dice que tienen que estar aisladas del suelo. Hay gente que pone plásticos y, sobre todo, pequeñas cantidades. Y que no estén en zonas de escorrentía ni... Efectivamente. Y sobre todo para no tener problemas de contaminación y con seprona y demás, que sean pequeñas cantidades, no acumuléis muchos estiércoles porque os pueden poner problemas. El compost también se puede utilizar y, por supuesto, la normativa permite el uso de sustancias para suplir las necesidades de nitrógeno, fósforo, potasio. Nosotros tenemos una app para el móvil que se llama Insumos CAE, está en nuestra página web, que ahí tenemos recogidos todos los fertilizantes y fitosanitarios, las distintas casas y marcas comerciales que tienen nuestro visto bueno. CAE Insumos, si lo buscáis en App Store, en la descarga de aplicaciones, aparece nuestra app. Es gratuita y sin problema la podéis descargar. Aquí, por ejemplo, había puesto también un ejemplo de fertilización. Hay mucha información, incluso en la propia página de la Junta de Andalucía, donde hay distintos boletines informativos, hay, pues, publicaciones y sobre el cultivo de la oliva en producción ecológica, y este tipo de tablitas las vais a ver. En función de la producción que tengamos en nuestro olivar y, sobre todo, del tipo de fertilizante más asequible para nosotros, pues os
de alguna manera se os da un dato orientativo de los kilos de estiércol que aplicar. Si tenéis, por ejemplo, hay un producto que hace las veces de potasa ecológica, que es el sulfato de potasio con sal de magnesio, no sé si lo conocéis, el Patencali, el Ortisul, pues eso está muy ampliamente comercializado, en cualquier almacén lo vais a encontrar, que está permitido en agricultura ecológica, pues sería otra fuente, ¿no?, de potasio a la hora de aplicar al olivar. Lo que al final de cuentas os quiero decir que herramientas vais a tener y posibilidades a la hora de manejar el cultivo bajo producción ecológica. Por eso es uno de los cultivos con mayor superficie certificada en Andalucía y en España, porque se da muy bien en agricultura ecológica, no vais a tener problemas a la hora de manejarlo. Con respecto a las plagas y a las enfermedades, pues nosotros lo que decimos siempre es que todas las prácticas que tienden a respetar, fomentar la biodiversidad en nuestros cultivos son la base siempre también a la hora de manejar el cultivo y sobre todo de prevenir plagas y enfermedades. Daros cuenta que una de las grandes herramientas en producción ecológica es potenciar fauna auxiliar. Y siempre pongo esta diapositiva como uno de los estudios que se hizo hace años, que se dedicaron a capturar en un olivar todos los tipos de insectos y a clasificarlos. Daros cuenta que realmente como fitófagos, como plagas potenciales, por decirlo así, solo era un 15%. El resto son enemigos naturales, parasitoides, el 33%, y después insectos que están por allí que no nos hacen ningún tipo de daño, como son neutrales, polinizadores, descomponedores de la materia orgánica. Estamos hablando que estarían en torno al 31%, y que al final son insectos beneficiosos, que es que realmente que salimos al campo y lo único que se nos van los ojos al poquito de spray, al algodoncillo, y ya creemos que tenemos el olivar infectado, cuando no es así para nada. Prácticas que fomentan la biodiversidad, pues estamos hablando del aporte de materia orgánica, la permanencia de la cubierta vegetal y sobre todo, y muy importante, la conservación de vegetación natural, el linde, rodales de monte, todo este tipo de vegetación natural va a servir siempre para hospedar a esa fauna beneficiosa. Daros cuenta que en los invernaderos, que es un cultivo que al final de cuentas es un medio de producción totalmente casi que artificial, lo que se hace allí es cultivar dentro del invernadero distintas especies para que sirvan para hospedar a todo lo que es la fauna auxiliar. Porque se está viendo cada vez más que la lucha biológica es el futuro y ellos lo que hacen es, de alguna manera, esta vegetación natural, introducirla dentro del invernadero. Nosotros, en un cultivo como es el olivar y más, que de forma natural siempre se ha conservado los linderos, la vegetación en los linderos, pues simplemente lo que se os pide es que siga estando ahí, que no roturéis, que no quitéis rodales de monte, e incluso que procuréis que haya más. De esto se habla, de cuando se dice que tendemos a mejorar la biodiversidad, o Europa quiere que mejoremos la biodiversidad, de eso se trata, de conservar los linderos, de conservar toda la vegetación de los linderos, los rodalillos de monte, si tenemos algún arroyo que pase cerca y hay vegetación también, conservarla, no es otra cosa. Prácticas para la prevención, pues sobre todo cosas que se han hecho toda la vida y que son de sentido común. La poda para facilitar la aireación del olivo, la destrucción también de los restos de poda para eliminar el barrenillo, que sabemos que es una plaga también, y siempre pues o bien retirarlo o bien triturar. El laboreo a final de invierno para la destrucción de pupas y demás. Y sobre todo, otra de las prácticas de prevención, el trampeo masivo. Esta presentación es antigua y, por ejemplo, dentro de lo que es el trampeo masivo para la captura de la mosca del olivo,
se pueden utilizar atrayentes alimenticios, espinosas, cebo y el fosfato diamónico, ¿verdad? Esto ya ha dejado de estar prohibido. Se prohibió unos años, pero al final ha vuelto a permitirse. Con respecto al control de plagas y enfermedades, vuelvo a comentaros lo mismo. En producción ecológica tenéis una serie de materias activas permitidas y que aparecerán en la app que os he dicho, en la de insumos CAE. Aquí os doy algunas referencias que las podéis ver también en toda la bibliografía, o si alguien tiene interés os lo paso yo después. Para la mosca del olivo lo que siempre se ha utilizado es el trampeo masivo. Si hay algún tipo de foco, la espinosad es una de las cosas que más se ha utilizado siempre. Para el PRAI, los tratamientos con Bacillus thuringiensis, que es otro de los productos permitidos en producción ecológica. Para la cochinilla, igual que en los cítricos, aclareos, tratamientos con aceite mineral. Para el repilo, lo que hemos dicho como buena práctica. Para el PRAI solamente tenéis Bacillus thuringiensis permitido. Hay más productos, pero bueno, como el más... Por la creación de resistencia, porque si se machaca con un mismo delirante de misma familia, vamos a crear resistencia y al final no nos va a servir el bacilo. No, hay más insecticidas permitidos. Además... Luego nos ponéis donde buscarlo, vale, para que lo miremos. Nosotros, para completar un poco la duda, señor candidato, que tenía una información. Después te cuenta una cosa, que ya he probado cada vez que van diciendo más los fitosanitarios, tanto en producción convencional como ecológica. Y muchos productos ecológicos funcionan y, por poner dos ejemplos, el Bacillus thuringiensis vino en un momento para controlar la fruta. La fruta de tomate es una plaga bastante invasora, que es controlada, y ya de hecho casi todos los productores de tomate convencional utilizan el Bacillus thuringiensis, aunque al final hagan un cultivo convencional. Quiere decir que hay productos que funcionan. El espinosada, pues se hace es de síntesis, pero es a través del cultivo de hongos, ¿vale? O sea que no es un proceso de química. Y también en la zona ya, desde hace ya más de 10 años, cuando tuve el proyecto de olivar ecológico y demás, se han implantado muchas medidas para, por ejemplo, la mosca de olivo, como es el uso del caurín, ¿vale? El caurín es bastante barato, lo ecológico al final es una astilla, y en momentos cuando la aceituna, aquí que tenemos a la oreña, que no sabía una plantilla muy delicada, que principalmente va destinada a verdeo, sabes que no puede estar picada como normal, se explica cuando la aceituna está un poco nivel de guisante, como un guisantillo, porque el efecto repelente que hace con eso puede decir un poco lo que la mosca entre y que la aceituna, ¿no? ¿Qué formas hay? Aquí lo que estoy un poco esto todo es la técnica, el conocimiento, la prevención. Claro. Muchas gracias, Alejandro. Con respecto al control de hierbas, podemos seguir haciendo laboreo, desbrozado, pastoreo de ganado. Todo esto está permitido en producción ecológica. Sobre todo, bueno, pongo los aperos porque mucha gente cree que no se podía labrar. Bueno, es una de las consultas que a mí me han hecho y lo que recomendamos, por ejemplo, no utilizar vertederas, no hacer volteo, pero vamos, como una recomendación también, y porque no creemos que tenga mucho sentido, pero si alguien tuviera que hacerlo porque, no sé, algún problema de humedad o porque tenga algún problema grave con alguna hierba y tuviera que llegar a ese volteo, pues bueno, pues si lo tiene que hacer que lo haga, pero que no es algo recomendado. Una de las cosas que más recomendamos siempre es el mantenimiento de cubiertas vegetales, pero por lo que hemos dicho antes, es una manera de conservar biodiversidad y sobre todo de mantener la fertilidad de los suelos también cuando se incorporan. Entonces, una de las prácticas recomendadas siempre el mantenimiento de cubiertas y el desbrozado. Con respecto al transporte, una de las cosas que siempre hemos recomendado, porque en algún caso no lo hemos encontrado, será también un poco, hay un poco manía profesional. Si somos ecológicos, lo que para mí no tiene mucho sentido es que al final la aceituna se envase en un saco de urea o de 15-15-15. Lo primero porque no procede ya por conservación de la aceituna. A día de hoy que se mira tanto por la calidad,
lo que se procura es, o bien las llevan en cajas de campo o en otro tipo de sacos que permitan la aireación y que no se atroje la aceituna. Después, una cosa también importante, los almacenes, que si tenéis algún tipo, sobre todo si alguno vaya a dar el paso hacia producción ecológica y vaya a inscribiros, darle una vuelta al almacén, retirar cualquier tipo de resto que podáis tener, de herbicida, de urea, de otros productos que hayáis podido aplicar antes, porque los almacenes también son auditados y si un inspector os ve algún resto, en un momento dado os puede poner una incidencia. Entonces, si dais el paso, ese tipo de productos, retirarlos, si tenéis algún conocido que pueda hacer uso del resto, que lo haga, y si no, pues llevarlo a algún tipo de almacén para que se destruya. O que esté en otro sitio. Claro. La aceituna también, estos son buenas prácticas. Si vais a utilizar algún tipo de remolque, pues que esté limpio. Lo que no tiene sentido es que hayáis cumplido unas normas de manejo de buenas prácticas en campo y que lo mismo ahora se haya, roto cualquier envase de cualquier producto en el remolque del almacén, echéis la aceituna encima, se pueda en un momento dado contaminar. Ese tipo de cosas que son de sentido común, pues hacerlas, ¿no? Evitar que eso pueda pasar. Y después, para casi terminar, una de las cosas que más importancia se le da en producción ecológica, porque estamos, como he dicho antes, al final de cuentas en una certificación de calidad y con una serie de auditorías e inspecciones que se va a hacer en campo, vosotros lo que debéis de tener es un sistema de autocontrol. Es decir, tenéis que tener una serie de registros, una serie de evidencias que ante un tercero puedan justificar también lo que hacéis en la finca. Entonces, mínimamente tenéis que llevar un cuaderno de campo, que nosotros normalmente os enviamos un modelo tipo, que es el oficial de la Junta de Andalucía, donde recogeríais todos los tratamientos y sobre todo las aplicaciones de abonado que podáis hacer en la finca. También se recomienda que guardéis cualquier tipo de documentación importante y que tengan que ver con la finca a nivel tanto de compra de fertilizantes, fitosanitarios, como de venta o entrega de aceitunas, ¿no? Todos los tickets de pesada, albaranes, facturas, eso es importante también que lo mantengáis. Y bueno, y cualquier otro tipo de información que hayáis intercambiado con nosotros. El nuevo reglamento de producción ecológica. Sí. En relación con este punto, el agricultor que está haciendo producción ecológica o que se está reconvirtiendo, ¿tiene algún tipo de ayuda por parte del comité, de algún técnico que le diga cuál es el momento de hacer un tratamiento? Es decir, si se evalúa el riesgo de alguna plaga, del fray, de la mosca, o eso tiene que ser el agricultor él mismo el que mira y decide me está empezando un ataque, o tengo muy poquito, o tengo mucho. No, pues muy buena pregunta, porque nosotros, como organismo de control y certificación, no podemos asesoraros, tenemos prohibido por norma asesoraros. Pero ¿tenéis algún umbral de tratamiento? Es decir, oye, cuando se llega a este nivel de plaga o con estas condiciones meteorológicas, hay riesgo de... No, para nada. Eso lo hacen las APIs, o las ATRIAS lo hacían. Claro, pero porque al final de cuentas en producción integrada se rigen por otra serie de normas y hay una serie de ATRIAS que son los que muchas veces vigilaban estos niveles de incidencia plaga y seguíais una serie de recomendaciones. Entonces, mi experiencia me dice que si pertenecéis a alguna cooperativa y en muchas de ellas operan bajo producción integrada, que sean esos mismos técnicos que asesoran a producción integrada quienes os marquen un poco el calendario de actuaciones. Aquí el agricultor tiene que ser realmente el propietario de la finca y el agricultor que maneja la finca quien observa su propio olivar y sabe más o menos en qué fecha y según sus observaciones cuándo debe de... ¿Por fecha, por calendario, por calendario de tratamiento también? No. Te digo, por fecha te digo,
el PRAI, según el desarrollo de la plaga, se va a dar, un ejemplo, en abril, en octubre no se va a dar. Lo que te digo, tal y como están las cosas y también con el cambio climático y demás, quien tiene que actuar como observador y actuar en prevención sois cada uno de vosotros, en vuestras fincas. Entonces, así es como funcionamos nosotros y cómo funcionan nuestros agricultores, y nunca ha habido problemas. Ningún agricultor se me ha dado de baja porque no pueda manejar una finca en producción ecológica, porque con los años la incidencia de plagas y enfermedades disminuye drásticamente. Eso sí que te lo puedo decir por mi experiencia ya de 21 años trabajando en el sector. Es cierto que el primer año de una conversión de un olivar convencional a un olivar ecológico, si ese olivar ha estado manejado a un nivel muy intensivo, tanto de aplicación de abonos como de otro tipo de fitosanitarios, lo mismo ahí sufre un poquito la conversión, pero por lo general con el tiempo se maneja muy bien en producción ecológica. Lo que os estaba contando, ¿sí? Sí, porque ya el tema ese es que la producción integrada se basa en umbrales de tratamiento, mientras que en ecológico no hay umbral, sino que hay que hacer una observación casi diaria y anticipándose a la llegada de los posibles productores de daño. Efectivamente. El tema del caolín, yo llevo... Primero estaba en producción integrada y una de las parcelas la estamos en conversión a ecológico. Y llevo 3-4 años utilizando caolín para la mosca y excepto este año última hora no he tenido ningún ataque. Que no has tenido ningún ataque. Solamente caolín. Ah, pues estupendo, estupendo. Pues me da alegría saberlo. Porque es que la mosca hay zonas con más incidencias de mosca y zonas como Guadalhorce o la Serquía en que la mosca es un problema gordo. El problema gordo de la mosca es saber por dónde entra en la parcela o las parcelas donde está. Vale, no, si mi pregunta es en zonas con alta incidencia de mosca, ¿cómo puede ser esta? Yo te hablo de una zona que está un mes más atrasada que aquí. Yo he hecho el caolín, una primera aplicación la he hecho hacia finales de junio. Aquí tendríais que echarla a primeros de junio. Por favor? En Geta. Claro que allí el paraíso fastidia mucho, pero la mosca no es mucha incidencia. Sí, es mucha. En la zona aquella la mosca da, pero da mucho más tarde que aquí. Un mes de diferencia. Y más. Claro que ya con el cambio climático no hay tanta, El año pasado tuvimos que tratar a mediados de junio, finales de junio la mosca y a finales de mayo el PRAI. Vale. Y normalmente se trata en la primera 10 días, 15 días de junio. Vale. Estamos hablando de 20 días de adelanto el año pasado. Como sigue así la cosa este año, lo que vaya a estar aceituna, que eso está por ver, pues vamos otros 20 días por lo menos adelantados con respecto al año pasado. Sí. Este año no vamos a coger. Este año no vamos a coger. Bueno, digo lo que vaya a estar. Este año se lo tenemos perdido. No, pero amigos chicos y eso sí está muy avanzado. Alejandro, ¿iba a decir algo? Y bueno, aquí un poco, mi ángulo que ocultó y conoce bastante bien la montaña Baraña, ha apuntado aquí a una solución también, que me gustaría que la tiempo de adaptar. Pues díganos. Bueno, esta es que al final que todo es muy particular, todas las fincas son muy particulares, los pueblos son muy particulares y con la propia finca, dependiendo de la orientación que tenga y demás. Sí. Es un manejo un poco personal de cada uno tiene que ser conocedor de su finca, ver por dónde entran los vientos, dónde entran las moscas, el tipo de vegetación que tenemos. Lo que estábamos comentando aquí un poco era una planta que está muy conocida por todo el mundo, que nos volvemos locos muchas veces por eliminarla, que es la vaca. Sí. Y vive un depredador de la mosca. Claro. Que la agricultura ecológica también, al incorporarle menos cantidad de nitrógeno en el abonado químico, el árbol también se endurece un poco más y también es un poco que hace menos apetecible para la mosca. Exacto. Es un poco la experiencia de cada uno y el conocimiento, y lo que te he dicho antes, ¿no? Tiene que ser muy conocedor de eso.
desde su finca, y además de las condiciones. Es que cada finca, usted lo ha dicho, dentro de 3, 4 parcelas que podamos tener, cada una va a tener una orientación, unas características, una humedad, un tipo de suelo, que al final todo eso va a condicionar que puedan aparecer distintas plagas, enfermedades, incluso en distintos días. Entonces, no quería que se me olvidara comentaros que el nuevo reglamento de producción ecológica, y es algo que no me habéis consultado, le da muchísima importancia al conocimiento al final de cada uno de nosotros, de nuestra finca, y de los riesgos que pueda llevar aparejados. Es decir, hay algo que se da en el manejo de una finca ecológica, que son los riesgos de contaminación que puedan darse, ya sea por fincas vecinas, ya sea por el propio sistema que tenemos nosotros de manejo. Ejemplo, hay un riesgo en producción ecológica que es la contaminación por cercanía a olivares convencionales. Eso nosotros le llamamos riesgos de derivas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que conocer y que controlar y que asegurar que nosotros en ningún momento vamos a poner en el mercado una aceituna que pueda estar contaminada. ¿Cuál es el criterio que tiene CAE? Nosotros, cuando se da una finca en producción ecológica, a los primeros que le preguntamos es a vosotros, como conocedores de vuestra finca y de los linderos. ¿Tenéis algún riesgo de deriva en alguna linde? Si es así, vamos a identificarla. Vamos a saber exactamente linde norte, sur, este, oeste, parcela, La tenemos controlada y vamos a poner medidas para evitar esa contaminación, que puede ser desde hablar con el vecino, si nos llevamos bien y llegar a un acuerdo con él, hasta en un momento dado crear una línea guarda o zona de amortiguamiento, que eso quiere decir que esa primera línea que contacta con la del vecino, dejarla para comercializarla como convencional y asegurarnos de que nunca va a comercializarse como ecológica. Pero ese tipo de cosas no las podemos dejar al azar, y el nuevo reglamento le da una vuelta de tuerca a este tipo de cosas. No podemos dejar nada al azar, no podemos en ningún momento comercializar algo que haya un riesgo medio alto de que pueda estar contaminado. Antes vamos a poner medidas, ¿vale? Sí. Sí, quería preguntarte, llegado ese momento, ese es mi caso, ¿vale? Vale. Hay justo y no hay posibilidad de un entendimiento porque sí, porque se ve nuestra hierba así, llegar y allí parece que se ha quemado. Ya. Es barbaridad de lo que hay. ¿Cómo se contempla a la hora de una inspección que yo, por ejemplo, esos 4 olivos por 6 que tengo están aislados de lo que yo luego voy a recoger para poder usarlo para producción ecológica? Mira, es tan fácil como en la entrevista que tú tienes con el inspector, con el auditor, se lo dices, mira, esta línea queda establecida como línea guarda o línea buffer, que se le llama. Además, eso incluso se recoge en los formularios de comprobación. La aceituna que no la coge, directamente la va a observar él, porque va a quedar ahí en el árbol. Que la coge, pues simplemente ten la precaución de ese ticket de entrega, guardarlo, para la próxima auditoría, pues eso, que lo pueda verificar él. Ya está, no hay que hacer otra cosa. ¿Hay unos metros desde la parte contaminante hasta donde yo puedo, por si en vez de una línea tengo que coger 2? Yo pregunto porque... Nosotros tenemos estipulado... ¿Cuánto se filtra ese veneno ya a mi finca? Nosotros tenemos estipulado que son 10 metros, ¿vale? Como una distancia de seguridad entre tu olivar vecino y el convencional. Pero es cierto que si el vecino en un momento dado trata con una maquinaria muy potente y pueda llegar la nube, pueda contaminarse. Entonces, nosotros, no sé, la densidad, eso es algo que yo creo que debes de establecer con el inspector en campo según pues, la densidad de plantación, según... vean la distancia con el vecino y sobre todo también el porte de la arboleda del vecino. Eso más o menos llegaréis a un acuerdo entre los dos.
Es más, si se viera necesario, lo que se podría hacer también siempre es toma de muestras de la línea en un momento dado que creamos pueda ser la límite, ¿no? Y asegurarnos de que no va ningún tipo de contaminante. Vale, y perdona que yo te acabo. No te preocupes. Lo que has comentado yo, voy a iniciarme ahora. Sí. Entonces, como has comentado que son 3 años desde que se solicita la inscripción hasta que ya Sí. se vuelve. Si en ese periodo de tiempo se va a hacer todos esos pasos para saber si yo puedo llegar a alguna vez tener una producción en ecológico, ¿no? Por todas esas medidas, porque realmente es un olivar bastante estrecho y sé que, claro, tengo una zona muy localizada, la otra parte me queda, porque llevo 2 años en el terreno, no tengo suficiente información todavía. El inspector o la persona que me vaya a ir guiando, me vaya diciendo pues sí o no, eso puede llegar antes de los 3 años para yo saber si... Claro, porque yo creo que en la primera auditoría, en un momento dado, se puede recoger la situación que tú me estás diciendo, porque además es como muy particular, y yo lo que haría en tu caso, hacer cuanto antes tomas de muestras, en vez de quizás esperar al 3er año, pues casi que al segundo te haría yo ya toma de muestras para comprobar, y sobre todo en época clave de tratamiento, porque siempre hay unas épocas claves, pues haría tomas de muestras y verificaría que no tienen ningún tipo de contaminación, para de alguna manera estar tranquilos. Y como tú dices, si por lo que sea no fuera viable, porque este hombre... Es sordo, no escucha. No, pues, pero hombre, lo ideal siempre es comentárselo también, no sé. Decirle que la cara es ecológica, que estás bajo un sistema de producción reglado, que hay tomas de muestras analíticas y que te parece muy bien que trate lo suyo, pero... Sí, a veces casi invade mi zona, o sea, nosotros hemos comprobado este año que hasta frutales que sembramos demasiado pegados fuera se han muerto, vamos, no han florecido, sin embargo es posible. Ya. No, son situaciones que desgraciadamente se dan, ¿sabes? Es algo generalizado y sobre todo en determinadas zonas, en riegos, parcelas muy pequeñas. Pues creo que si no tenéis así más dudas... Una duda que también, vamos a ver, un caso práctico. Un agricultor de aquí de Pizarra, de Alorín, de Coín, que tenga su área de olivar y se haya hecho ecológico. ¿Cómo comercializa o la aceituna o el aceite ese hombre como producto ecológico? ¿Dónde lo lleva? Pues es muy fácil. Eso nos llama a nosotros y le orientamos en cuanto a todas las industrias que pueden ser destinatarias de ese producto. Es decir, a día de hoy existe una base de datos pública que se llama SIPEA, que si tiene el interés de saber qué tipo de almazaras o industrias hay en la zona que puedan comercializar sus productos, es tan fácil como hacer un filtrado. Porque, hombre, es que otra cosa, una cosa es que hay que llevar la aceituna. Claro. La cooperativa de Aljaina. ¿Es ecológica? Claro. ¿Es certificada en ecológico? O manzanilla loreña también. También manzanilla loreña. Manzanilla loreña no está en ecológico. Pues tenemos esas dos industrias. De cualquier forma, aquí están nuestros datos y si ante cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición, ¿vale? Yo de cualquier forma me voy a quedar por aquí, que vamos a darle paso a Paco y ya después me trasladáis cualquier consulta que podáis tener.